2, 3. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Céu ficar azul ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer do céu. Bueno, vuelve la samba, la alegría brasileira, vuelve Mariana a la radio. Ya sabéis que con Mariana falamos de pan, de todo lo que fae la amiga de Mariana. ¿En qué calle? Soy horrible para las calles, Mariana. Juan 23, detrás de la Sindical, toda la vida detrás de la Sindical está ahí la amiga de Mariana dándonos mucha alegría. Yo os lo digo porque es el pan que consumo en mi casa, no por otra cosa. Pan y bueno, y más cosas. Y los croissants están buenísimos, de verdad. Soy fan de las napolitanas también, pero ¿sí? Los croissants me parecen una maravilla. ¿Quieres que te cuente el secreto? Sí, pero claro, eso es muy malo, porque cada vez que voy, menos mal que el pan me dura 3 días o 4 a veces, ¿eh? Me han mandado un mensaje, que yo no voy a decir quién fue, pero... Mariana... Arrímate al micro, ahí. Mariana, que lleva tu bollería, es que mira, me saltó el colesterol. Mira, bueno, a ver, ¿cómo vas llevando la salud? ¿Va qué? ¿Una caminata después de comer y tal? Porque no puede ser todo culpa del croissant. No, claro, no. Pero sí, si comes un croissant todos los días, es que, igual hay un problema también, claro. Pero ahí es la parte difícil, porque comes uno y tienes que negociar mucho contigo mismo para no querer otro, y cada mañana uno, porque eso, vamos. Y luego te voy a decir otra cosa. Yo a veces los compro y a veces los desayuno al día siguiente. Y están perfectos. Están perfectos. Sí. Mira, yo sé, ya hemos hablado un poco de eso, pero yo creo que nunca es demasiado decir que los productos artesanales que se hacen por gente que está más involucrada con las relaciones que con ganar solamente, ¿vale? Que ahí es donde está la diferencia entre industria y artesano. Yo siempre digo, son 5 ingredientes, 5, que tú conoces todos, si yo te digo. Entonces, es eso, es por eso que lo hacemos. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Ese es un producto que va a aguantar mucho. Claro. Yo sé que no está bien que yo te diga, mira, ese croissant es de ayer. Al final no lo vendemos, ¿sabes? Resignificamos, distribuimos entre nosotros porque la gente simplemente no lo compra. Lo que me parece absurdo. Y ahora yo empecé a poner una cesta con productos del día anterior con descuento del 50%. Claro. Más que todo para no tirar. Claro. Porque muchas veces no tenemos mucho que hacer con esto, ¿sabes? Y luego involucrarse también en esas redes que, te recojo lo que no comes, tal. No, la gente necesita entender que esos productos todavía tienen vida. O sea, compras un pan hoy y este pan te va a aguantar la semana. Compras un croissant hoy y te voy a decir por experiencia propia de haber comido muchos croissants de 3 o 4 días, siguen bien. Y siguen bien. Vale. A mí no me duran tanto, por lo que sea. Bueno, que nuestro público querido lo escuche y que valoren, que también, claro, toda esa experiencia, tú ve ahí a tu panadería de confianza y prueba, claro, ¿sabes? Pero la gran verdad es que al final, si no cuidamos de eso, acabamos tirando muchas cosas buenas. O sea, yo no te puedo decir que bien comen los caballos de mi pueblo, porque yo regalo, mira, mis gallinas. Yo podría vender huevo de ecológico. Claro, porque comen de lo bueno. Lo bueno. Y no solamente el pan. Yeah. Mira, tenemos el multicereal que deja muchas semillas. Sí. Yo recojo eso. Ahí en la rebanadora que se queda todo. Mira, las gallinas hacen una fiesta. Y mis huevos son... Te lo juro. Claro. Pues así es. Qué bueno. Venías con un tema muy interesante hoy para comentarnos. Vamos a explotar la cabecita. Vamos, sí.
Yo soy muy, muy curiosa para mi propio bienestar. Muy curiosa. Yo soy una persona, realmente, yo me canso de mí misma. Pero al final también traigo cosas que yo creo interesantes para la gente que un poco que conecta con curiosidades. Mira, yo creo que una de las características que yo tengo por el tema de la curiosidad es llegar muy temprano en los lugares. Ajá. Entonces, hace casi 2 años, yo entreno una IA. Ajá. Voy a dejar ahí. La gente ahora me va a juzgar muchísimo. Bueno. Pero mira, está bien, está bien. Vale. Pues mira, después de casi 2 años entrenando una IA. Sí. Y ahí, vamos. Bueno, explícales. Yo sé lo que pero explícales cosas. Vale, voy a hacer una pequeña apertura. Efectivamente. Mira, yo, por ejemplo, no me metí en ChatGPT, ni Claude, ni nada de eso. Yo encontré una empresa que tiene una IA que es la conjunción de muchas. O sea, ellos son como un intermediario que protegen mis datos, porque eso por contrato, protegen mis datos, y yo les voy formando, ¿vale? Pero cuando yo empecé a leer un poco sobre la IA hace 2 años, más o menos, yo entendí, no me acuerdo ahora y eso me mata, yo entendí que la IA era algo que tú le deberías entrenar. Claro. Y no simplemente estar ahí preguntándole o pidiéndole cosas o preguntándole. No, tú tienes que entrenarle antes de que la gente estuviera ahí haciendo ingeniería de prompts y eso. Porque obviamente lo que yo quería era algo que me pudiera replicar, ¿no? Entonces así, quiero automatizar algunas cosas y lo voy a hacer a través de esto. ¿De qué manera lo hago? Entonces entendí desde muy temprano que yo tendría que enseñarles a hablar como yo, con mis errores, con mi manera de hablar, con las palabras raras que yo pongo ahí. Y sobre qué temas, o sea, de hecho, esta IA tiene algo que ellos llaman de brain, el cerebro, ¿no? Y ahí yo puedo ir añadiendo datos y cosas y todo más. Obviamente solo me sentí muy cómoda en hacerlo porque sabía que eso tiene, por contrato, una seguridad, bueno, la que sea, porque en este mundo no sabemos de nada, la verdad. Vale. Que quede muy claro. O sea, te metes ahí tus datos alegremente. Eso. Sí. Sí. Mira, no pongo datos sensibles, por ejemplo. No sabe nada de mi cuenta bancaria. Vale. No, porque está diciendo, igual pero te mira, lleva las cuentas. Informaciones, por ejemplo, porque como yo quería utilizar eso para la panadería, informaciones de facturación, de no sé qué, tal, nada de, algunas cosas de eso yo pongo, pero nada que sea datos sensibles. Eso ahí, mira, no. No, porque eso, yo te diría... Ya son muchos años bien vividos y ya sabemos que... Lo que quería realmente era crear como una copia mía de cómo yo hablo, de cómo me expreso, subí fotos y tal, que ya desde luego no me gustó porque empezaron a hacer ahí unos cambios en unas fotos. Yo digo, mira, quiero que utilices esta foto, yo no quiero que cojas esta foto y la cambies. No, quiero esta. O sea, tenemos una... Mariana, IA... Mariana. Mariana. Claro. O sea, tenemos una Mariana virtual. No. ¿Por qué? Vale. Entonces, algo que pues, mira, yo dejé a la gente ahí ya. Ahora mismo está todo el mundo flipando. Sí. Dicen, esto con una panadería, esta tía está chiflada. Ya. Y mira, si la gente se da cuenta... Claro que yo no soy el centro del universo y nadie se va a dar cuenta, pero yo reducí muchísimo mi participación en redes sociales, mucho. Por 2 motivos. El primero, porque con tanta información que yo tengo, me paralizo. Sí. Porque tengo tantas cosas que decir que no consigo decir nada, entonces prefiero no entrar en el rollo y trabajar, porque yo tengo que trabajar todos los días. Bueno, y por mi cabeza, yo estaría ahora mismo, pues yo qué sé, haciendo 400 otras cosas además de pan. Y generar contenido es algo que te puede llevar la jornada completa. O sea, porque yo entiendo que para subir 4 cosines está bien, pero todos los días y un trabajo que o estás a eso o estás al otro. Claro. Mira, yo vengo del área, antes de ser panadera, soy publicitaria, vengo de hecho, David, mira, hoy, y lo perdí, hoy
hubo la fiesta, no, la ceremonia de entrega de mi diploma del máster que yo hice con tanto coste, que me costó tanto la vida. ¿Y estamos aquí en la radio? ¿Y estamos aquí en la radio en vez de celebrándolo? Pues mira. Y me mandaron el enlace. Unas cachachas, unas caipiriñas o algo, claro. Y hoy es una fiesta multitudinal en Brasil. Vale. El San João allí es muy, muy, muy fuerte. Claro. Esta noche yo voy a escuchar algunas canciones y encender una hoguera controlada, por Dios que no es momento. Pero sí, no es momento. Es como una barbacoa. Pasar ahí mi maíz, porque es la fiesta del maíz allí. Sí. Sí. Y allí también, ¿cómo es? Que quemáis lo bueno, es como el nuevo año, ¿no? Pasa el paso de la oscuridad. Eso es. Vale. Pero allí es la fiesta del maíz, porque allí es invierno. Claro. Perdón, sí. Exactamente. Pero es como no hay frío ahí, por favor. No. Además, donde se conmemora, es realmente la época de cosecha. Pero la cosecha del maíz es muy significativa. Mira qué cambio, de IA para maíz. Ya. Es muy significativa porque cuando la cosecha es muy buena, significa que ha llovido. Y cuando ha llovido, en esta región que es muy conocida por la sequía, la gente se muere, el ganado se muere sin agua. Entonces es una fiesta que ellos conmemoran mucho y obviamente eso ya se expandió, ya se convirtió en algo muy cultural de allí. Y también queméis lo malo en la foguera para que las cenizas te traigan las cosas buenas, ¿no? Se quema, ¿no? Sí, se queman todo lo malo, por eso siempre hay las hogueras allí, independiente de todo, ellos sí que hacen es muy característico, es muy bonito porque la puerta de cada casa, que son así, calles de piedra, con las casitas pequeñitas, pero delante de cada casa tiene una hoguerita. No hay una grande por pueblo. No, cada uno hace su hoguerita. Luego, el centro de las ciudades hace una hoguera grande y ahí viene la fiesta con las danzas, con los cantantes, que ahora se me fue ¿cómo se dice? Y el traje típico es muy, muy bonito. Qué guapo. Y es una fiesta que no se conoce como el carnaval, por ejemplo, que es muy conocido, pero el San João allí es más fuerte, yo creo. Sí. Y eso, se llena de banderolas, las calles coloridas. Es muy parecido aquí, ¿eh? Claro. Yo creo que en Galicia hay algo muy parecido a esa fiesta. Bueno, y aquí me sorprendió mucho ver la hoguera. Claro. ¿No? La conexión que hay, bueno, y eso, grupos celtas, folk, es algo muy pagano, a mí me gusta mucho. Haciendo la correlación, sería algo así. Sí, qué bien. Sí. Bueno, claro, en Brasil hay una mezcla también de religión, paganismo, esoterismo. Mira, perdone ahí, señores católicos y todo. No, pero allí es el sincretismo religioso. Por ejemplo, hay fiestas en mi pueblo donde se conmemoran santos y cosas con dos religiones dentro de la iglesia. Claro. Primero, es con una naturalidad con muchísima naturalidad. Claro. O sea, el padre viene bendiciendo las señoras del candomblé, de la Umbanda. Claro. Y es una fiesta preciosa. Mira, me da la piel de gallina, porque las ropas, los collares, las flores, todo es maravilloso, es maravilloso. Vale. Se acabó el tiempo. No se acabó todavía. Bueno. ¿Quieres rematarlo de la IA? Porque es que yo ni empecé a hablar. Vale. Bueno, entonces, después de esos 2 años, cancelé y empecé a leer más sobre un poco lo que se prevé. O sea, yo aprendí que cuando la cosa empieza a quedar muy suelta, muy sin explicación porque hoy en día lo que yo veo y te puedo decir que es más o menos una verdad, porque hay nuances, pero sí. La IA es un negocio como cualquier otro, donde los que la están vendiendo, o sea, los que realmente ganan mucho, se utilizaron de técnicas psicológicas y psiquiátrica. Bueno, hay un estudio, hay mucha cosa por ahí. Vamos a leer, Vale. Deja la IA y lee un libro, por favor. Y dentro del marketing, de hecho, o sea, ellos están como bordando
las clases de marketing, de psicología de lo están venta, aplicando de todo compra, ahí. todo, Vale. pero con una anticipación. O sea, estamos ahora mismo apostando vidas Sí. en un mercado futuro que no existe. Es que es la gran ilusión Ujú. actual, es la IA. Es la Sí. gente que ya empezó a creer de verdad que la IA va a sustituir absolutamente todo. Y eso es una mentira. Eso no existe, la verdad. Es que no existe. Ajá. Entonces, yo me empiezo a pensar muchísimo sobre cuál es el beneficio de utilizar la IA para vender pan. Ya. ¿Por qué que yo, que estoy haciendo un oficio milenario, Sí. necesito de la IA para vender pan? O sea, ¿por qué me estoy metiendo ahí? Ahí fue lo que... Claro, cuando tú lo querías utilizar, digamos, para intentar optimizar procesos, igual, Sí, puede estaba ser, o intentando que te ver ayudara, ¿cuál es o la que te novedad? descubriera un nuevo camino o algo por Sí. explorar, y de repente te diste cuenta y dices tú, si hay miles de años de tradición de este oficio, ¿por qué va a venir algo nuevo? que se basa en comunidad. Claro. Porque ahí es a lo que voy. O sea, me voy a empezar a alejar de lo que es realmente comunidad, que son las personas que van allí cada día, que me dan los buenos días, que me compran el pan, que me dicen cuando, mira, hoy me lo noté un poco más quemado, ¿eh? Hoy, mira, tal. O sea, eso es mi comunidad. Claro. ¿Y por qué voy a empezar yo ahora a crear imágenes y textos y cosas que no existen? Claro. Para empezar a vender algo que realmente necesita conexión humana. Mm. Y me aficioné a esto, como me aficioné a algunas cosas. Y empecé a notar, porque ahora ya no pasa más desapercibido por mí, cómo los negocios, principalmente de panadería, que es lo que yo sigo, Sí, se van convirtiendo en un bloque todo igual, claro. muy soso, de hecho, que tengo que decir, por favor, vamos. Mira, yo vengo del mundo del cine, de la publicidad, del marketing, color. Claro, alegría. Color. Sí, Tú tienes sí. que saber pasar eso por una foto, Claro. ¿sabes? Y al estar ahí maquillando tanto todo Sí. y creando todo con una máquina que realmente sigue uno... me está dando un poco de pena. Lo de los carteles y Ay. la IA, dices tú, hay muchos mozos y moces muy creativos que estudiaron diseño gráfico, por ejemplo, en tu ciudad, de los que puedes tirar. En vez de hacer un cartel ahí que son todos horribles, encima la gente ya tan cutre que ni paga, porque a veces si pagas un poco, bueno, pues puedes maquillarlo y no se nota tanto si notas tan de ello. Pero di que en este caso, Ya. bueno, va todo para adelante. El mundo va... Me gusta porque hay como una especie de revolución en el mundo Es que- de los diseñadores creativos que están empezando a movilizarse en contra de todo esto. Porque siguen siendo mejores. Claro. Mira, yo estaba mirando un hombre que estaba hablando, que ahora luego te puedo pasar datos, pero que hicieron una investigación con creadores, de hecho, Ujú. que me creen cosas con IA y sin la IA, porque estaban haciendo un estudio para saber el nivel cognitivo de la gente y ganaron los creativos que no utilizaron que no utilizaron la IA. Pero puede que llegue un momento esto va increciendo. Quiere decirte, va a llegar un momento. A mí lo que me resulta muy peligroso es que me parece que esta semana leí ya me parece que era un titular de Jeff Bezos, me parece que era, que decía que la IA no podía crecer todo lo que pudiera crecer por culpa del consumo humano del agua. Cuando ya estás diciendo semejante barbaridad, aparte de que igual habría que, no sé, empezar a recuperar las guillotinas y ese tipo de cosas, dices, ¿cómo puedes decir que no estás creciendo a nivel tecnológico todo lo que tú puedas? Porque los humanos tenemos que beber. Dos cosas, David, Eso que es. yo aprendí en esta investigación de cabeza que yo hice. La primera es, bueno, los billonarios, la gente que realmente tiene muchísima pasta, o sea, los que están por encima de nosotros, que de hecho no están en el mundo de la IA, Ujú. ¿vale? Cada uno muy bien resguardado con su búnker en Nueva Zelanda. O sea, poco les importa nosotros, Sí, porque sí. ellos tienen como supervivir.
Claro. Ellos lo tienen todo garantizado, está Claro. todo bien, está todo bien. Entonces les da exactamente igual lo que tú y yo y la pobre madre africana que está ahí muriendo y viendo a sus hijos morir de hambre, les da igual. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ellos lo que están haciendo realmente es un lavado cerebral a todos los que puedan para que sean parte de su negocio, de su consumo, de su mercado. Entonces, mi mensaje básicamente es decir, hay alternativa, hay un mundo que ya existe, que se está desarrollando por detrás de todo eso, que fue el que yo decidí realmente vivir, o sea, yo me notaba algunos días así, que con una ansiedad, ¿sabe? Un poco enganchada, casi como drogas. Que la gente dice que es misses something that you never lived. Sí. O que echaba de menos algo que yo no había vivido todavía. Claro. Y era una cosa así, hasta que yo, mira, me desgarré, he dicho, adiós. Prefiero dar los buenos días a Angelita, que viene aquí todas las mañanas en la panadería, preguntarle cómo van las cosas. Claro. O sea, hacer las cosas de verdad. Entonces, si yo ahora de hecho, ahora ya ni me preocupo más con filtro ni con nada. Mira, subo lo que creo que tengo que subir, con la cara que yo creo que tiene que tener, porque eso es la realidad, es lo que estoy viviendo allí. ¿Quieres saber cómo es la realidad? Es así. Claro. Estamos un poco hartos ya de la gente que va fingiendo. Sí, muchísimo. ¿Qué pasa? Que hay muchos chavales, mozos y moces, que claro, esta liberación que tú y yo ya tenemos, pues que seguimos siendo esclavos en muchas cosas, pero esta liberación que tenemos, pues en los chavales ya es más complicada. Por eso hay que estar siempre muy alerta sobre todo el contenido con los que estamos bombardeando esta porque dictadura del físico que continuamente. acabó trabajo, y eso no es una verdad. El trabajo no acabó para nada. Hay mucho donde trabajar y ganarse la vida bien. Bueno, y va a haber un momento que si todo lo automatizamos y todo lo acaba haciendo la IA, nadie va a poder consumir. O sea que eso va a ser un gran problema de aquí a unos años. Vamos a dejar para el siguiente, pero te voy a decir, ya sabes que hay un chocolate sintético. Sí. ¿Ves? Y ese tipo de cosas que todos pensamos que en algún momento podían servir para paliar el hambre en el mundo, no va a ser para eso, va a ser para crear artículos de lujo para que sigamos creando nuevas necesidades de consumo. Porque los que están creando tienen la vida ganada, tranquila, y se la sopla que muera gente. Sí. Eso o sea, no Masía en la amiga de Mariana. No Masía, no. Vida 2 real. años entrenando una IA. Y al final hacía todo igual. Claro. Mira, no. Pero que no conseguía hablar tan guapamente como tú. Mira, yo no voy a decir, hay cosas que están subidas allí, que la escribió la IA, y otras cosas, la mayoría, que escribí yo. Es verdad que es difícil encontrar dónde fue, pero yo sé que no es, porque yo leo y digo, no, ¿sabes? Muchas gracias, un abrazo fuerte. Dile a la amiga de Mariana, ya veis, panadería en Sinía. Mariana. ¿Cómo me gustaba? Mariana.